Buenas noches, colegas del Perú y el mundo. Bienvenidos a su programa Ingeniería Química al Día. En esta oportunidad tenemos el grato placer y el honor de contar con un expositor de lujo. Nos acompaña el ingeniero Carlos Barreda Tamayo, quien es ingeniero economista de la UNI. Adicionalmente tiene una maestría en administración en la Universidad del Pacífico, estudios de especialización avanzados en regulación en la Universidad de Michigan. Asimismo, ha sido participante del proyecto Apoyo a la Introducción de la Energía Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica, y es más, un amplísimo currículum en el área que justamente vamos a tocar el día de hoy, que es la energía nuclear. Adicionalmente, aparte de ser el presidente del Instituto Instituto Peruano de Energía Nuclear, es miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o SINERMIN. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es Plan Estratégico 2010-2016, beneficio de los usos pacíficos de la energía nuclear. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a su programa. Muy buenas tardes, Víctor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Víctor Fernández, presidente del capítulo de Ingeniería Química, pues nos da esta oportunidad magnífica de poder estar en contacto con ustedes, y también gracias al canal del Colegio de Ingeniería de Ingenieros del Perú. Bueno, el tema verdaderamente nos sorprende, y la primera pregunta que de repente me viene es qué importante es para los países tener planes estratégicos, poder mirar al futuro, y sobre todo en temas tan importantes y coyunturales como la energía nuclear, teniendo este marco de lo que ha pasado en Japón. Cuéntenos cómo así nace esta idea y cómo así es que están un paso adelante tratando de visionar el futuro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, Perú es miembro fundador del Organismo Internacional de Energía Atómica ya desde el año 1957. Este organismo pertenece a las Naciones Unidas, así como el Banco Mundial, la FAO, OIT, todas estas instituciones. Y desde el año 80 firmó el Perú un convenio de cooperación técnica con este organismo. En mediados de los 70 se puso un primer reactor de investigación de un vatio de potencia que está en la avenida Canadá, 1470, y el año 88 se inauguró un reactor de 10 megavatios de potencia térmica en Warangal. Es un reactor de investigación, y básicamente la idea era que el Perú perfectamente podía beneficiarse de los usos pacíficos de la energía nuclear. Esto nace cuando el presidente Eisenhower, en el seno de las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, decide que a nivel mundial se debe de obtener beneficios de los usos pacíficos de esta energía. Y aquí en Perú somos beneficiarios de esto. Quizás no lo conocemos mucho, y ahora vamos a tener la ocasión de repasarlo. Entonces, acumulados son como 30 millones de dólares que ha obtenido Perú por esta cooperación técnica, que se plasma en equipamiento, en capacitación y en visitas de expertos. Y son 6 campos de uso pacífico. El primero es seguridad alimentaria. En seguridad alimentaria, por ejemplo, tenemos convenios con la Universidad Nacional Agraria La Molina, con SENASA, y ejemplos que hemos tenido es mutaciones de semillas de quinoa, de kiwicha, de cebada, que han ganado mayor productividad por hectárea, han generado resistencia, por ejemplo, a salinidad, o por ejemplo a aridez, y poder desarrollarse en alturas por sobre 1000 metros sobre el nivel del mar. También tenemos una experiencia importante en lo que es la erradicación de la mosca de la fruta. En la región, desde América Central y América del Sur, solamente hay centros equivalentes en Guatemala y México. Y también tenemos, por ejemplo, un irradiador que está al costado del mercado de Santa Anita desde mediados de los años 90. Es de tecnología rusa, se procesa, por ejemplo, alimentos deshidratados, y si preguntamos si la población usa estos sobres filtrantes, pues esos sobres filtrantes, que puede ser de hierbas o productos de exportación, Carmi, todos son irradiados. Y asegura pues que no hay mohos, no hay hongos, no hay bacterias, ¿no? Y eso se exporta, y es una práctica que no degrada en nada la calidad del producto. Esto es, por ejemplo, solo hablando de seguridad alimentaria. Luego tenemos aplicaciones en lo que es medio ambiente. En medio ambiente, por ejemplo, se hace estudios de acuíferos.
se puede identificar de dónde vienen filtraciones o no, vinculada por ejemplo a pasivos, a remediación de pasivos, mineros u otros. Por ejemplo, cuando teníamos las industrias de harina de pescado, de aceite de pescado, cuánta contaminación hay en el océano, entonces perfectamente todo eso se puede identificar. Un tercer campo de aplicación, quizás el más conocido por la población, es salud humana. En salud humana tenemos, por ejemplo, que en este reactor de investigación de Warangal lo que hacemos es extraer neutrones, y estos neutrones permiten generar radioisótopos, y con estos radioisótopos producimos radiofármacos. Tenemos una planta de producción de radioisótopos, tenemos laboratorios, y con el reactor se abastece, nos autoabastecemos como país de productos de tratamiento oncológico. Entonces, el Centro de Medicina Nuclear justamente se creó por IPEN, con sus médicos, con su edificio, con sus equipamientos, y gracias al Organismo Internacional de Energía Atómica se ha venido generando diferentes especialidades, profesiones y difundiendo a nivel nacional. En este caso mantenemos proyectos de cooperación con el organismo internacional y hay beneficio que debe de redundar a nivel nacional. Y las aplicaciones son varias, básicamente en imagen. Así como, por ejemplo, si uno tiene una fractura, acude a un rayo X para ver si hay una fisura, si es una fractura o no. Igual es con las células. Entonces se puede obtener imágenes, por ejemplo, los tomógrafos computarizados están en este campo, los resonadores magnéticos. Y hay un proyecto que tenemos con eSalud, que es una especie de fábrica de estos radiofármacos, que se llama ciclotrón. Es básicamente un tomógrafo a partir de emisión de positrones, pero las imágenes que van a ser captadas por una cámara que se llama PET-CT va a permitir una resolución. Si dijéramos que un resonador magnético es como 70%, este va a ser como 100%. Nos va a reducir costos de transacción, porque antes un paciente nuestro tenía que viajar a un país vecino, $1.500 el servicio, más el viaje, más la estadía de él y quien le acompañaba. Y aquí puede estar de repente a un precio muy competitivo, interesante, y no solamente es para el campo oncológico, también es neurológico y también cardiológico. La ubicación la tenemos coordinada con eSalud a 4 minutos del aeropuerto, y los radioisótopos que se inyectan decaen, por ejemplo, en 2 horas, o por ejemplo en 17 minutos. Entonces, en este caso el que decae en 2 horas, perfectamente podemos abastecer a Lima. Entonces, inicialmente el Hospital Rebagliati y el Almenar van a tener estas cámaras. En una segunda etapa van a ser las 4 macroregiones de salud, y uno de estos va a estar en el mismo sitio del ciclotrón. Vale decir, con inyecciones que se ponen al paciente in situ, en 11 minutos ya se tiene la aplicación y esto decae, se elimina y no pasa nada. Entonces es un ejemplo en el cual tenemos una participación importante de la ingeniería química, porque para poder manejar estos equipos, y nosotros les vamos a apoyar con la capacitación, las becas, las visitas científicas a países avanzados con esta tecnología, es que necesitamos químicos y también ingenieros electrónicos para hacer la operación, la producción, el mantenimiento y control de calidad. Por supuesto. Entonces, hasta allí hemos visto el tercer campo de aplicación, que sería salud humana. El cuarto es industria. En industria también hay aplicaciones. Entonces, volviendo a la analogía de la placa de rayos X, si tuviéramos, y en este caso tú lo conoces de experiencia personal, el gasoducto que viene desde Cusco hasta Lima, ¿cómo están esas soldaduras? Entonces se ha usado tecnología nuclear para asegurar que las soldaduras son herméticas. Y se usa equipos de gammagrafía industrial. Ustedes recordarán que en medios, y gracias a medios, nos ayudaron a recuperar que a una empresa que tiene estos equipos le había extraviado uno de estos, ¿no? Un equipo de gammagrafía industrial. Correcto. Ese que él permite tomar estas imágenes. Haciendo la analogía con la placa de rayos X, hay un emisor, atraviesa el cuerpo y capta la imagen en una placa. Lo mismo es con tuberías, o por ejemplo para control de calidad de equipos en la industria metalmecánica. ¿Cómo saber si un, digamos, producto metálico tiene burbujas en su interior o no, al momento que la fundieron? Entonces, con estas tecnologías perfectamente se puede asegurar la calidad de este producto metalmecánico.
tiene aplicaciones también en el campo que también conoces de lo que es, por ejemplo, una refinería de petróleo. Por supuesto. ¿Cómo saber si una torre de craqueo catalítico pues tiene alguna de sus fuentes donde se va depositando, dependiendo de su densidad y su vaporización, es el querosene, el diésel o cualquier otro producto del crudo de petróleo? Es precisamente con estas técnicas nucleares, porque puede haber corrosión, puede haber que haya algún problema, y con esto se asegura y se garantiza que todo está ok. Lo mismo funciona en las plantas cementeras. Se puede saber la calidad que tiene el horno en el proceso de quemado, o por ejemplo los suelos, ¿no es cierto? Hay un quinto campo de aplicación que es la energía. Entonces también, así como tenemos termoeléctricas, en la cual o quemamos carbón, o quemamos petróleo, o quemamos gas natural, vamos a calentar el agua, ese vapor pasa a una turbina y la turbina genera electricidad. En lugar de quemar eso, podemos quemar uranio. Y perfectamente tenemos energía limpia, que no genera gases de efecto invernadero, a partir de un elemento que es menos volátil en precios a nivel internacional, como puede ser otros, y también que funciona 24 horas al día, todos los días del año. Entonces, como Perú, pues somos un país afectado en desglaciación, somos el tercer afectado. La emisión que genera Perú en gases de efecto invernadero es mínima, no es el 0.02%. Y recordemos que ya desde los 60 se veía estos impactos del efecto invernadero. Es una realidad, es un drama a nivel mundial. Y lastimosamente este año no se ha podido llegar al acuerdo para la Convención de Tokio, ¿no? Entonces, lo que han quedado es que no hay un convenio multinacional, sino que cada país quiere alcanzar sus propios objetivos. Y eso que va a permitir un aumento en la temperatura mundial, de mares, océanos y todo, de 2 grados, si es que cada vez que tenemos un problema de energía nuclear, como lo hubo en el 79 en la isla de 3 millas en Estados Unidos, como lo hubo el 86 en Rusia, en Chernóbil, Ucrania, o como lo hay en Fukushima de marzo 11 del 2011, y decimos, ok, se paraliza esto, lo que estamos haciendo es regresar a carbón, ¿no es cierto? Son 11.000 toneladas que equivalen a un reactor nuclear por año. La contaminación la sabemos, y vamos a pasar de 2 grados a 3 grados. Entonces, en los próximos 100 años, 3 grados va a ser un gran problema inmanejable. Entonces hay que tener perspectiva, hay que ver, ser moderado en la información, en la comunicación. Y esto en Perú tuvo ya desde los años 60, que se pensó que el emplazamiento posible de la primera central nuclear que genere energía eléctrica podía ser Puno, a orillas del Titicaca. Estas centrales pues requieren estar cercano a acuífero, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser un océano. Y la idea es diversificación, ¿no? A nivel mundial la energía eléctrica de origen nuclear está entre 14 y 17% a nivel mundial. Y son casi 455 reactores funcionando. Entonces su vida útil es 40 años, se renueva por licencias hasta 20 años más. Y desde su diseño, a diferencia de otras tecnologías, ya tiene contemplado no solamente los estudios de emplazamiento, estudios sísmicos de impacto ambiental, sino también de protección física. Hay 3 niveles de protección. Protección física para que no accedan terroristas, casos de fenómenos naturales, por ejemplo, que se estrelle un avión, ¿no es cierto? O el mismo tsunami. Hay otro nivel de seguridad, aparte del físico, que es la seguridad radiológica, y luego la seguridad nuclear. Son estándares internacionales, son prácticas internacionales, la comunicación es internacional, porque esto es vital, ¿no? Entonces son industrias seguras que tienen 60 años de madurez y son alternativas. No depende de si es año húmedo o no. Para el caso de las hidroeléctricas, recordemos que Venezuela y Ecuador tuvieron sequía hace poco, tuvieron que importar de Colombia y de Perú. No depende si hay viento o no, porque allí se necesita cómo acumular energía, no hay forma de acumular energía. En el caso de las solares, por ejemplo, si se tratara de reemplazar las plantas nucleares de Japón por tecnología eólica o solar, requerirían un espacio equivalente a casi la mitad del territorio de Japón. Entonces la pregunta es acertada esa decisión? Entonces la idea es diversificar. Y en Perú ya del febrero 2010
se ha hecho esta primera subasta de 1000 megawatts de energía renovable. 500 en mini hidroeléctricas, 500 en eólicas, en solares y biomasa. En la próxima semana sale la segunda licitación, son 1200 megawatts adicionales, inclusive ya hay concesiones de geotérmica. Entonces no estamos hablando de sustituir, estamos hablando de diversificar y estamos hablando de asegurar el largo plazo, pero no solamente en un factor que es, si nuestro Producto Bruto Interno crece 6% promedio anual y queremos mantenerlo esto por los próximos 20 años, siempre la demanda de energía eléctrica es ligeramente 1 punto o 2 puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio del PBI. Y la idea es que no solamente necesitamos cubrir la demanda, sino energía de reserva. Y también redundancia. No podemos arriesgarnos a que, por ejemplo, si el gasoducto tiene algún problema, ¿qué hacemos? No tenemos un anillo de gasoducto para reenrutar el tráfico, el transporte de ese gas. O, por ejemplo, alguna fuente de reserva alternativa. Entonces, esta planificación es necesario tenerla, y no solamente por la parte que decíamos de demanda, sino por la parte de impacto ambiental, por la parte de seguridad y también por la parte de desarrollo tecnológico. El tener esta tecnología contribuye a lo que es competitividad. ¿Cómo miden a Perú? Por competitividad. En la última medición del 2011 en innovación, Perú está en el puesto 110 de 129 países. Sin perjuicio que en el agregado, porque se mide otras variables, pues hayamos mejorado de la posición 79 a la 73. Pero innovación y tecnología van de la mano. En la región solo 3 países tienen esta tecnología, desde los 60. México, Brasil y Argentina. Tienen reactores de potencia. ¿Y quiénes más tienen investigación? Esos 3 países, y súmale 2, Chile y Perú. El resto no tienen ni siquiera reactores de investigación. Hablamos de Bolivia, hablamos de Uruguay, hablamos de Paraguay, hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, hablamos de Ecuador, hablamos de todo Centroamérica. Entonces, hablar de tecnología nuclear no es solo una tecnología que se copia, es una cantidad de profesionales que se requiere formar en alto grado, niveles de doctorado, maestría, que sepan esto. En el IPEN hay profesionales que han sido, digamos, capacitados en el transcurso del tiempo en esto. Por X razones no se pudo plasmar esta iniciativa ni en los 70, 60, en los 90, y bueno, por ahora se estaba pensando avanzar. Entonces hay que dar continuidad, y lo que se necesita son todas las profesiones. Hay ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, químicos a secas, físicos, ingenieros físicos, electrónicos, ingenieros electrónicos, mecánicos, electricistas, geólogos, ¿no? Más las profesiones convencionales. Hay economistas, administradores, abogados, ¿no? Entonces, hablar de esta tecnología contribuiría a innovación, contribuiría a competitividad, contribuiría a diversificar recursos, porque hay otros países que no tienen los recursos que tiene Perú. Hay países que no tienen petróleo, no tienen carbón, no tienen gas natural, no tienen uranio. Perú tiene uranio. Y entonces como que sí tienen pocas alternativas a seguir, ¿no? Entonces hay de todo, pero la decisión tiene que tomarla el país. Este es el 5º campo de aplicación. Hay un 6º, que es la parte de seguridad y radioprotección. Entonces, un ejemplo simple. Los televidentes que nos ven, como dices, a nivel nacional e internacional, han tenido una experiencia, por ejemplo, que un odontólogo les tome una placa de rayos X a una pieza dental, o por ejemplo para ver despistaje de tórax o algo, ¿no es cierto? Entonces, como ciudadanos y consumidores diligentes, así como cuando dicen pues que los reguladores no es que defienden al consumidor, sino que le recuerdan los derechos que él debe hacer valer. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier persona que nos vea, cada vez que esté en este trajín, digamos, tiene que asegurarse que el que opera el equipo tiene una licencia. Correcto. Cualquiera no puede manejar, porque se expone a radiaciones. Es como que uno que sabe electricidad sabe perfectamente que si está lloviendo y está mojado no puede tocar directamente un alambre pelado que está con energía.
tienen que usar aislantes, o guantes, o alicates con plástico, o con lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, quien maneja debe de tener su licencia personal, y esas licencias son temporales. Dependiendo de la aplicación es por 2 o 3 años, y luego tiene que renovar. En IPEN damos la capacitación, tenemos 2 maestrías en asociaciones con universidades, tanto en física médica como en energía nuclear, pero sin perjuicio de ello, tiene que estar licenciado el personal que maneja los equipos. Segunda licencia, tiene que estar licenciado el equipo tiene que estar calibrado, si es que es nuevo, genial, pero si es que no, debe de tener todas las pruebas a las que ha sido sometido semejante a uno nuevo. Y también tiene que estar licenciado el local donde opera. Suponiendo que uno vaya a una clínica y pasa por un pasillo, ¿cómo sabe si al costado están tomando placa de rayos X, por ejemplo, y no hay paredes plomadas, no hay puerta plomada, el operador no tiene mandil plomado, no tiene lentes plomados? Entonces es tanto la protección del operador como del paciente. Por supuesto. Entonces es bueno que sepamos lo que es derecho del usuario y es derecho también del profesional, ¿no? Entonces estos 6 campos tienen ejemplos aquí en Perú. Entonces habíamos visto lo de seguridad alimentaria, en medicina también, en industria pues tenemos más de 3.500 instituciones que tienen, por ejemplo, estos equipos de gammagrafía industrial, aplicación industrial, hay bastante. Luego tenemos estos 2 reactores de investigación que decíamos en la Avenida Canadá, en Huarangal, a 43 kilómetros aquí al norte de Lima. Luego tenemos en los hospitales, por ejemplo, que también hay equipos, cámaras gamma, por ejemplo, aceleradores lineales, ¿no? Y estos irradiadores que mencionábamos que tenemos al costado del mercado de Santa Anita, en Senasa, en Piura, ¿no? Entonces, es bueno mencionar esto y también es bueno saber que todo tiene sus ventajas y también tiene las previsiones que hay que tomar, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Fukushima, lo que nos mencionabas al inicio, punto 1, ¿qué le interesa saber a la persona? ¿Cuánta radiación estoy expuesta o no? ¿Va a venir por el aire? ¿Va a estar en los alimentos? ¿En la leche materna, como salió hace poco? ¿Está en el fondo marino? ¿En la importación que tenemos de Japón va a venir? ¿Los pasajeros que vienen están irradiados? ¿Van a, de alguna manera, hacer este efecto multiplicador? Entonces lo que se puede decir es lo siguiente: la radiación es natural. ¿Qué significa? Desde el famoso Big Bang, pues es producto de reacciones químicas y es producto de algo con lo que convivimos. Entonces hay 2 tipos de radiación: la radiación no ionizante y la radiación ionizante. La no ionizante es, por ejemplo, que captamos radio o vemos televisión o estamos frente a una computadora o usamos controles remotos o usamos un horno microondas o usamos el equipo celular. Todas esas son radiaciones no ionizantes y no generan ninguna alteración. Luego vienen las radiaciones ionizantes, sí generan alguna alteración en algún átomo, en alguna molécula. Y eso tenemos, por ejemplo, los rayos ultravioletas. Si vamos a solearnos desde niños, vamos a darnos cuenta que eso se acumula y después vamos a terminar con cáncer de piel. Por supuesto. No es por el momento mismo, es por la acumulación. Por estar simple y llanamente respirando, estamos sujetos a radiación, la radiación cósmica. Si viajamos en avión, a la altura que va el avión, lo que está haciendo es acercarnos a la radiación solar. Por supuesto. Entonces ahí hay radiación. El banano o el plátano tiene radiación. Las construcciones de cemento tienen radiación. Entonces, si eso es normal, o si vamos a una placa de rayos X, también tenemos radiación. Si tomamos una tomografía axial computarizada, también hay radiación. Es cuestión de medir. Es como que yo diga, un niño está con fiebre, ok, ¿cuánto tiene fiebre? 37,2 líneas, ok, 37,5, 37,8, 38,5, 39,9. Entonces es la medición lo que permite saber de qué estamos hablando.
Entonces, ¿hay radiación que llegó al día 9 a Sacramento en el estado de California? Sí, pero en la millonésima parte de los límites máximos permisibles. Han encontrado en 7 muestras de 23 en leche materna radiación, sí, pero la cantidad que hay es también que no genera ningún riesgo al lactante. Hoy día han ingresado 2 trabajadores y la diferencia contratados a reactor número 1, por primera vez desde el 11 de marzo. ¿Están sujetos a radiación? Sí, pero está todo controlado. ¿Qué significa? En radiación hay 3 variables claves a saber. Primero, ¿cuánto es la dosis a la que está expuesto de la fuente radiactiva? Una alta dosis, mediana, baja. Segunda variable, ¿qué tiempo está expuesto? 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, 1 año. ¿Qué hay? La tercera variable, ¿qué hay entre la fuente radiactiva y la persona o el ambiente? ¿Hay algún blindaje? ¿Hay aire? ¿Hay agua? ¿Hay distancia? ¿Hay algún protector? Entonces, de la medición de esas 3 variables es que se puede decir ¿hay radiación o no? Correcto. Lo mínimo que hay en la naturaleza sin que nadie haga nada es 3 milisievert. Esa es la unidad de medida, 3 milisievert. Lo máximo permitido para un trabajador en plantas nucleares es 250 milisievert. Entonces, ¿a cuánto se han expuesto estos trabajadores? Entonces perfectamente se controla por el tiempo. ¿Qué tiempo estuvieron expuestos? ¿A cuánto estuvieron expuestos? ¿Cuánto tenían de protección o blindaje? Entonces estos trabajadores que han trabajado hoy durante 1 hora y media, cada uno ingresó por 10 minutos. A lo que estuvo expuesto en esos 10 minutos es 3 milisievert, vale decir, lo que normalmente alguien en 1 año recibe. En este caso lo han recibido en 10 minutos. Pero 3 milisievert hasta que llegue a los 250 es una haba aparte. Entonces lo que hacen es rotar. Entonces está controlado perfectamente, que no se está contaminando, no hay fallecidos, no hay nada. Más aún, ¿y cómo han ingresado? Porque desde el 17 de abril que subió la radiación, enviaron robots. Recordemos que Japón es el país número 1 en innovación. Es la tercera economía mundial. Son 127 millones de habitantes. ¿Cuál es su pérdida estimada? 300.000 millones de dólares. Pero aplican, la necesidad gusta el ingenio, y aplican pues iniciativas, ¿no? Entonces con los robots han asegurado pues que no hay mayor riesgo, han ingresado los trabajadores, han instalado 8 tuberías de 30 centímetros de diámetro cada una, y lo que van a hacer es instalar, y han instalado purificadores de aire, van a purificar ese aire con radioactividad en un 95%, y también ya cambiaron el sistema de refrigeración. Recordemos que esto empezó por el terremoto, que es un fenómeno natural. El terremoto cortó el suministro eléctrico que abastecía a los equipos de refrigeración. Luego de media hora viene el tsunami, y como se fue el fluido eléctrico, se activaron sus grupos electrógenos. Viene el tsunami, inhabilita los grupos electrógenos. Entran sus bancos de batería. Sus bancos de batería se acaban a las 8 o 10 horas. Estamos hablando de un archipiélago, no está en continente, ¿cómo comprar más? ¿No es cierto? Entonces sus 3 sistemas de suministro fueron desbordados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ser más exigente en regulación, aprender las lecciones, ver la parte de comunicación, es clave. Dar información integral, oportuna y oficial. Porque la gente, bueno, algunos a nivel nacional y a nivel internacional han exagerado innecesariamente, pero evidentemente con intereses y beneficios económicos para diferentes fines, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos que en la primera semana se agotó todo el stock en laboratorios y en farmacias de pastillas de yoduro en Estados Unidos? Eso se toma cuando la autoridad local dice, señores, hay un polvo radiactivo y entonces tomen su pastilla de yoduro. ¿Qué significa esa pastilla? Que también es componente químico. Lo que hace es saturar la glándula tiroides, porque la glándula tiroides absorbe todo el yodo, pero no distingue si es yodo radiactivo o no. Entonces esa pastilla tiene yodo radiactivo 130.
y el radiactivo es 131. Si lo saturan con 130, el 131 no es asimilado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la graduación que he obtenido al mes de este drama que hubo fue de 7%, igual que el de Chernobyl, no 7%, perdón, nivel 7, porque hay una escala internacional que va del 0 al 7. Entonces, basta identificar el número para que la gente sepa de qué se está hablando. Entonces, incidentes es diferente de accidentes. Entonces, fue evolucionando y ocurre que ya el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económica, la OCDE, ha solicitado el mes pasado que luego que acabe este tratamiento, porque todavía no ha acabado lo de Fukushima, tienen que estabilizarlo y asegurar que no hay filtraciones, se pueda corregir la escala, porque no puede ser que haya dos eventos que tengan la misma medición, siendo que son sustancialmente diferentes. Entonces están pidiendo que el caso de Chernobyl sea un grado mayor, 8, y que se quede en 7 lo de Fukushima, ¿no? Entonces, pregunta, ¿los pasajeros que vienen de Japón están irradiados? No, no porque lo diga yo, porque ya el 18 de marzo hubo un pronunciamiento conjunto a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Meteorología, de la OASI, que ve la parte de aviación civil, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que decía, no hay necesidad de establecer restricciones adicionales a la entrada y salida de pasajeros por vía aérea o por vía marítima a Japón. Y más aún, hay escáneres y hay medidores ambientales. Personalmente, cada trabajador también tiene su medidor. O sea, ahí se acumula todo lo que tiene él como persona, aparte que puede haber medidores ambientales. Entonces se escanea y no hay ningún pasajero que haya subido a un avión y que esté irradiado. O sea, no hay, que tengan esa confianza. En alimentos, Perú importa de Japón dulces, caramelos, soya procesada. Bueno, también importa artefactos como carros y otros. Entonces, recordemos que este evento fue tratado con un radio de evacuación inicial de 3 kilómetros, luego 5, 10 y ha llegado a 20. Ese es el radio de evacuación planificado. De 20 a 30 es opcional en caso de emergencia. Esos señores les dice que queden en su casa, que no salgan, y se hacen mediciones y pruebas, ¿no? Entonces, la evacuación asegura que no hay, digamos, irradiación innecesaria ni al ambiente ni a la población. Esa es la primera medida. Y lo segundo es que esto se va monitoreando, se va dando las medidas, las mediciones de presiones, de temperaturas, de contaminación, y todo esto se está reportando, ¿no? Entonces, otra lección aprendida, aparte de lo que era información, aparte de lo que era el suministro eléctrico, es los elementos combustibles gastados. A diferencia de otras generaciones eléctricas que mencionábamos, en el caso de la energía nuclear, desde su diseño, que se sabe su emplazamiento, es dónde va a estar su desecho combustible. Cuando acabe su vida útil, se queda allí y no hay forma que contamine ni el ambiente ni a la población. Correcto. Pero si hacemos la analogía con, digamos, industrias fósiles, ¿no? Energía fósil, ¿cómo queda luego que se agotó el pozo petrolero o que la refinería cumplió su vida útil? Claro. Esos pasivos no están Ese plan de abandono, costeados, por supuesto. y tampoco está la contaminación. Entonces, ¿y cuán competitivo es el precio, ¿no? Entonces, en uno sí está desde el diseño contemplado todo y en el otro no se ha tomado en cuenta. Bueno, hemos paseado, Carlos, creo que muy importante poder entender de una autoridad y un experto en el tema que nos pueda hablar todos los beneficios que trae la energía nuclear y las consideraciones de seguridad que deben tenerse, ¿no? Porque, como dices, se cree el mito, el pánico innecesario y que posiblemente cree ese rechazo de la población a algo que es tan necesario y que sobre todo nos puede ayudar a crecer un poco en esa estadística tan extrema en la que estamos en innovación, ¿no? Yo creo que se presenta una magnífica oportunidad para todos los profesionales, ingenieros y otras ramas,
de poder contribuir a ese desarrollo, ¿no? Si es que nosotros queremos o aspiramos a ser un país de primer mundo en un futuro cercano, creo que es importante que comencemos a trabajar en estas tecnologías, en esta investigación, y qué mejor que poder hacerlo desde el IPEN. Quizás para ir terminando, porque el tiempo es tirano aquí, y la verdad que podríamos de cada uno de estos 6 bloques hablar un programa completo. Quizás nos puedas decir hacia dónde apunta el Perú con este plan estratégico, cuáles son los hitos, qué podemos esperar, y sobre todo, cómo pueden contribuir nuestros profesionales, los ingenieros químicos y las otras carreras, y qué planes tenemos para poder hacer realidad y digamos, en algún momento estar pues revirtiendo este puesto 110 en innovación, que creo que todos verdaderamente nos sentimos tristes, ¿no? Sí, el tema invita a varias cosas. Voy a empezar en la misma secuencia que has hecho. En el caso de profesiones, en el plan estratégico, no solamente hemos contemplado proyectos como el que te adelanté del ciclotrón, proyectos, por ejemplo, para un irradiador, que hay una iniciativa de la empresa privada vinculada a exportación, la parte de agroexportación es importante en Perú, que permitiría irradiar productos frescos. Y esos productos frescos permitirían abastecer a todo el Perú, venga el norte, centro, sur, todos los productos frescos pueden ser irradiados, les alarga el periodo de vida, les reduce costos y va a ser aceptado a nivel internacional. Por ejemplo, actualmente el 70% de los espárragos que exporta Perú van a Estados Unidos, pero se fumigan en destino y la fumigación merma la producción porque llega a temperaturas de 18 a 20 grados cuando lo ideal es 2 grados. Con irradiación no hay temperatura, se prolonga el tiempo de vida. Entonces tenemos el irradiador, tenemos el del ciclotrón, tenemos otro que era molibdeno 99, o sea, nosotros producimos molibdeno 99 para estas imágenes que te comentaba, pero para consumo nacional. Pero hay una gran demanda a nivel internacional porque hubo unas dificultades en un reactor que producía estos radiofármacos en Canadá. Ese más la actualización de los estudios de factibilidad y prefactibilidad de esta central nuclear, que ya existen de décadas pasadas. Justamente el artículo 5 de la Ley de Concesiones Eléctricas en la década de los 90 decía que sería motivo de una nueva ley. Pero perfectamente la normativa eléctrica existe, la nuclear también. ¿Se puede modificar eso o no? Evidentemente es decisión del país, así como está este proyecto de 20 hidroeléctricas que producirían 12.000 megawatts en el recorrido del Marañón, ¿no es cierto? En los próximos quinquenios se va a desarrollar, perfectamente esto puede avanzar. Y en la parte de profesionales, sí nosotros requerimos químicos farmacéuticos, ingenieros químicos, así como eléctricos, electrónicos, y lo que hemos contemplado en ese plan, y lo venimos haciendo desde el año pasado, hemos hecho un semillero. En el periodo de verano convocamos a universidades nacionales y privadas de Lima y del resto del país, hombres y mujeres, con una prueba de conocimientos. Ingresaron 72, les dimos 8 semanas de capacitación en los diferentes temas que ve IPEN, y de allí seleccionamos para darles 6 meses de práctica a 10. Luego, segundos 6 meses de práctica a 5. Y en este medio año vamos a hacer la segunda promoción. Y queremos aprender de las lecciones aprendidas de la primera y orientar qué profesiones necesitamos. Entonces, por ejemplo, todas estas profesiones, incluidos los químicos, son bienvenidos, tienen muchos campos de aplicación, y no solo en IPEN, es en la industria. Por supuesto. Porque hemos visto que la aplicación es múltiple. Entonces, sí vamos a requerir, y sí, en el caso del ciclotrón que mencionaba, los que accedan y que operen posteriormente esto van a ser capacitados en el extranjero, tenemos la cooperación del organismo, y perfectamente, aunque estos jóvenes alumnos, no todos han pasado todas las etapas, pero ya tienen 400 horas lectivas de formación, y mira lo bueno que son, porque inclusive de los que habíamos seleccionado han aplicado a maestrías, están acabando maestrías, están yendo a otros sitios, y eso es bueno. Es bueno que logremos una continuidad de los jóvenes que tienen un potencial magnífico y son de todas las profesiones, incluyendo la química, con los trabajadores experimentados que tenemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí.
Bueno, quizás para terminar nos gustaría aprovechar un poco la oportunidad de tener aquí a una autoridad, una persona de un amplísimo currículum, que digamos exitoso en su vida profesional, pueda dirigirse a aquellos estudiantes, a aquellas personas que recién están decidiendo o qué van a estudiar o en qué se van a especializar, y les puedas compartir un mensaje que les ayude a fijar esos objetivos y en todo caso al final contribuir con nuestro país, ¿no? La cámara es tuya. Sí, muchas gracias. En principio, recordarles que no hay límite alguno. Todo está en lo que decida cada persona. Entonces los límites uno mismo se los pone. Y bienvenidos, estimularlos y motivarlos. Tenemos una dirección de investigación allí en IPEN. Tenemos jueves científicos todos los jueves, charlas, conferencias. Invitamos a todas las profesiones a las conferencias porque tenemos expertos internacionales, y decirles que no compiten solamente en Lima o en el Perú. La competencia es a nivel internacional. Entonces debemos de aspirar a ser competitivos, porque vamos a competir con países como Japón, como la India, como otros países, Brasil, y la exigencia pues es la misma en todos los niveles. Entonces tenemos que saber un segundo idioma o un tercero, fortalecer mucho las matemáticas, y la ventaja es explotar lo que tenemos Internet. Quizás tengamos en universidades que nos carece de bibliotecas, información actualizada, pero ahora con Internet no hay forma de decir que no tenemos ese acceso. Entonces, invocar también a los profesores, a los docentes, a los asesores, que les estimulen a los alumnos. Mucho hace un tutor, un asistente que les oriente en sus tesis o en sus planes de investigación. Y en el extremo, tenemos asociaciones a nivel internacional, y si no tuviéramos laboratorios aquí en Perú, perfectamente podemos pedir a laboratorios del extranjero. Por ejemplo, CERN en Francia tiene cantidad de gente de grupos de investigación, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en Japón, y perfectamente nosotros podemos apoyarlos a través de Concitec o a través de otros, o del mismo IPEN, que vayan a hacer prácticas a laboratorios internacionales de primer nivel. Hay también muchos peruanos de primer nivel que tienen magníficos puestos en el extranjero porque aquí no hubo oportunidad, ¿no? Bien, ok, muy amable, muchas gracias amigos. Este fue su programa Ingeniería Química al Día. El día de hoy tuvimos al ingeniero Carlos Barreda Tamayo, estuvimos viendo el tema Plan Estratégico 2010-2016, beneficios de los usos pacíficos de la energía nuclear. Hasta la próxima semana, muchas gracias por estar ahí y siga con su programa Ingeniería Química al Día. Hasta la próxima.